Paz y bien, queridas alumnas. Estamos iniciando una nueva etapa con la presentación de nuestros tutoriales en la asignatura de Geohistoria. Esto les ayudará pues en el desarrollo de sus clases. Espero lo lean y puedan ir trabajando para que cuando desarrollemos la clase pues ustedes ya tengan el conocimiento. La sesión que desarrollaremos es la número 8. Explicamos las nociones sobre el feudalismo. El desempeño explica las nociones sobre el feudalismo y el indicador dice explica las nociones sobre el feudalismo a través de una cruz categorial. Nos toca desarrollar el sistema feudal, pues es un hecho que se desarrolló durante la Edad Media. Pero, ¿qué es el feudalismo? Es el conjunto de normas político-administrativas, socioeconómicas, que se practicaron en Europa durante los siglos IX al XV. La palabra feudal tiene su origen en el vocablo latino feudum, que se puede resumir en concesión hecha por un noble o autoridad a otras personas conocidas como vasallos. Pero ¿qué factores favorecieron el surgimiento del feudalismo? Tenemos el colonato, que era el legado del Imperio Romano, el cual establecía la permanencia forzosa y hereditaria de los campesinos a la tierra, ya fueran propias o ajenas. Inseguridad de los pueblos y caminos, los invasores de los pueblos bárbaros, que más tarde los musulmanes, normandos, húngaros, y las familias adineradas se refugiaron en sus vías rurales y la población emigró al campo. Otro factor tenemos el debilitamiento del poder real. Debido a la fragmentación del Imperio Romano Occidental, los reyes germánicos fueron incapaces de imponer su voluntad, el orden, y se vieron obligados a ceder grandes extensiones de tierras a los nobles para que éstos las gobernaran y las administraran en su representación. El sistema político-económico que existió en Europa durante la Edad Media tuvo una característica especial en su pirámide social. Era estratificada desde el campesino dependiente, conocido como siervo en su base, en medio los varones y caballeros poseedores de feudos y de grandes extensiones, hasta el monarca, que era el rey o la reina. La sociedad feudal era una estructura de clases, pero vinculadas a la tierra, El varón recibía un feudo a cambio de su lealtad militar al monarca y rentaba su tierra al siervo, el cual le entregaba una renta en especie o en dinero y además cultivaba la tierra del varón. Este sistema descentralizado descansaba sobre la esclavitud del siervo. Sin embargo, más adelante desapareció con el crecimiento de la población urbana y el sistema de trabajo se convirtió en remunerado. Pero, ¿qué era el feudo? El feudo era la tierra que el rey entregaba a un señor o que un señor entregaba a un caballero para que protegiera ese territorio y sus habitantes. Cada feudo constaba con un castillo, un poblado, la reserva señorial, las parcelas de tierra, los bosques, molino, hornos, los puentes, todo lo que pudiera ser parte de este feudo. Y si decimos que estaba formado por el castillo, las casas de los campesinos, la iglesia, el molino, el horno, lo que hemos dicho hace un rato, Estas tierras se dividían en la reserva, que eran las explotadas por el señor, y tenemos los mansos, que eran trabajadas por los campesinos libres y que entregaban parte de las cosechas y realizaban tareas gratis para el señor.
¿Qué tipo de tareas usaron? ¿Qué tipo de técnicas usaron? Eran rudimentarias, ¿no? Escasas, como el arado romano, el barbecho. El feudo era autosuficiente debido al aislamiento. ¿Y cómo era la sociedad feudal? Estaba dividido en 3 estamentos: los nobles, los clérigos, los trabajadores, ¿no? Los nobles eran los caballeros con sus familias, los clérigos eran los monjes y los sacerdotes, y los trabajadores eran pues aquellos que trabajaban la tierra, ¿no? También se les incluía a los artesanos y los comerciantes, quienes se ocupaban de producir y vender sus alimentos que necesitaban. ¿Cuáles fueron las características económicas, ¿no? La economía era autárquica, es decir, producía solo lo necesario para el consumo del feudo. La base de la riqueza la constituía la propiedad de la tierra, ¿no? Y como no se producía excedente, no existía el comercio. Los emisarios del señor feudal recogían los impuestos en especie y le dejaban a los campesinos los productos necesarios para sobrevivir. Como consecuencia de la inexistencia del comercio, no existía circulación monetaria entre feudo y feudo. ¿Cuál es la importancia del feudalismo? Tenemos que se crearon nuevos ideales como la fidelidad y lealtad entre el señor feudal y sus siervos, ¿no? Bajo un juramento. El heroísmo era entendido como la lucha de la fe cristiana, porque en ese tiempo había pues una fe grande, ¿no?, entre la población. El sentido del honor, la palabra y el juramento valían más que cualquier otro documento escrito. Este régimen originó un nuevo tipo de estratificación social, en el cual el poder económico y político estuvieron asociados al poder militar y a la posesión de la tierra. Sin embargo, el feudalismo, como todo sistema, tiene su inicio y llega también a su fin, ¿no? La crisis del siglo XIV da fin a la Edad Media y causa una convulsión en las estructuras socioeconómicas del sistema feudal medieval. Los siglos XV y XVI son el comienzo de la modernidad. Se caracteriza por una serie de transformaciones culturales, sociales, económicas y políticas. Y a esto se suma, ¿no?, el cambio de un nuevo proceso de transición del modo de producción feudal al modo de producción de tipo capitalista, que abarca del siglo XIV al siglo XVIII. Gracias, y les dejo con este pensamiento: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Hasta pronto, queridas alumnas.